Lección para el día martes, 10 de agosto. Perdonar y olvidar. El perdón se ha definido como la disposición a abandonar nuestro derecho al resentimiento, la condena y la venganza hacia un delincuente o un grupo que actúa injustamente. La doctora Marilyn Armour, terapeuta familiar que trabajó con sobrevivientes del Holocausto, con el objetivo de averiguar qué habían hecho estos sobrevivientes para dar un sentido a lo que les sucedió, escribe: la idea del perdón es un acto intencional de la víctima, no es algo que simplemente suceda. El perdón no significa que no habrá consecuencias. El perdón no significa dejar que un abusador continúe con sus patrones abusivos. El perdón significa que entregamos nuestro resentimiento y nuestro deseo de venganza a Dios. Si no, la ira, la amargura, el resentimiento y el odio harán que lo que esa persona o grupo nos hayan hecho resulte aún peor. ¿En qué nos beneficia el perdonar a los demás? Considera Mateo 18, 21 al 35. Dice la palabra del Señor: entonces se le acercó Pedro y le dijo: Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? Jesús le dijo: no te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. Por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. A este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle, y a su mujer e hijos, y todo lo que tenía para que se le pagase la deuda. Entonces aquel siervo postrado le suplicaba, diciendo: Señor, ten paciencia conmigo, y yo te lo pagaré todo. El señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Pero saliendo aquel siervo, halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios, y haciendo de él, le ahogaba, diciendo: págame lo que me debes. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba, diciendo: ten paciencia conmigo, y yo te lo pagaré todo. Mas él no quiso, sino fue y le echó en la cárcel hasta que pagase la deuda. Viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho, y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado. Entonces, llamándole su señor, le dijo: siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné, porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo, como yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor, enojado, le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que le debía. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros, si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. Sin duda, una de las claves para aprender a perdonar es captar cuánto se nos ha perdonado a nosotros en Cristo. En efecto, todo pecado es un pecado en contra de nuestro Señor y Creador. Sin embargo, en Jesús podemos reclamar el perdón total por todos esos pecados, no porque lo merezcamos, no lo merecemos, sino solo por la gracia de Dios hacia nosotros. Una vez que podamos comprender esa verdad sagrada, una vez que podamos hacer nuestro este perdón, una vez que podamos experimentar por nosotros mismos la realidad del perdón de Dios, podremos comenzar a soltar la amargura y perdonar a los demás. Perdonamos no porque los demás lo merezcan, sino porque es lo que hemos recibido de Dios y lo que necesitamos nosotros mismos. José ofreció también una segunda oportunidad para las relaciones familiares. No hay rencores aquí. No vuelve a las cosas que sucedieron en el pasado. Es casi imposible comenzar de nuevo en una familia cuando todos nos hemos convertido en expertos en aprender la mejor manera de lastimarnos unos a otros. Pero no es así como reacciona José. Quiere dejar atrás el pasado y seguir adelante con amor y aceptación. Si José hubiera tenido una actitud diferente,
esta historia habría tenido un final diferente, no tan feliz. Bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. Romanos 4:7. ¿Qué nos está diciendo Pablo acerca de lo que se nos ha dado en Jesús y cómo esta maravillosa promesa debería impactar en nuestra manera de relacionarnos con aquellos que nos han lastimado? Perdonar y olvidar. Mateo 18:21 dice: Entonces se le acercó Pedro y le dijo: Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? Jesús le dijo: No te digo hasta 7, sino hasta 70 veces 7. Romanos 4:7-8. Bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. Cuando hablamos de perdonar y olvidar, no queremos decir con ello que vamos a sufrir de amnesia, que mágicamente vamos a olvidar ese acto terrible que nos hicieron y que por ello amaremos de manera espontánea y natural a la persona que nos hizo daño. No, ese no es el perdón y el olvido verdaderos. Perdonar es renunciar a nuestro derecho de enojarnos, derecho de olvidar y derecho de vengarnos de la persona que nos atacó. Y no solo evitar hacer el mal o evitar sentir contra esa persona un odio justo equivalente a lo que nos hizo, sino procurar hacerle el bien, buscar la manera de mostrarle el amor de Dios. No olvidamos lo que nos hizo, pero sí olvidamos el sentimiento que nos hizo sentir cuando nos maltrató. Lo cierto es que esto es imposible lograrlo sin Cristo. Sin Cristo no podemos perdonar como el cielo espera. El rencor es humano, la venganza es humana, el odio es humano, pero el perdón es divino. Lo que quiere decir que se nos hará fácil odiar, natural vengarnos y maltratar al que se lo merece, y se nos hará imposible perdonar, amar y olvidar las heridas y los dolores que nos causaron aquellos que nos hicieron daño. ¿Por qué? Porque no somos divinos, somos humanos. Sin embargo, ¿qué dice la palabra del Señor? Todo lo puedo en Cristo, que me fortalece. Sin mí nada podéis hacer. Venid a mí, y yo os haré descansar. Cristo puede darnos ese poder sobrenatural que necesitamos para perdonar y para amar. Él viviendo en nosotros logra lo que para nuestra naturaleza, nuestra carne, es imposible. Eso sí, hay una parte que debemos hacer, y es seguir las indicaciones que el Señor nos hace. Él dice: amad a vuestros enemigos, orad por los que os maldicen, haced el bien a los que os ultrajan y persiguen. En cada uno de estos mandatos hay poder de Dios para romper las cadenas del resentimiento, del rencor, de la amargura y de la venganza. Y Dios nunca nos manda a hacer algo sin antes darnos todo el poder para hacerlo. Aleluya. Sí podemos perdonar y sí podemos olvidar por la gracia del Señor. La lección de hoy también resalta el hecho de que perdonar no es patrocinar que el perverso siga haciendo daño o siga aprovechándose de la mansedumbre que el Señor ha puesto en sus hijos. El perdón es entregar a Dios nuestro derecho de tratar a esa persona como se lo merece y proceder a tratarlo con misericordia y con equidad. Hacerle el bien sin exponernos a que nos siga dañando o maltratando. La historia de José hubiera tenido un final muy triste y oscuro si José no hubiera puesto en manos de Dios cada área de su vida. En su vida sentimental puso primero a Dios. Puso cada una de sus emociones bajo la sumisión a la palabra del Señor. Puso su intelecto en las manos de Dios y sus heridas más profundas las entregó a aquel que podía sanarlo y restaurarlo.
No permitamos que un rencor o una raíz de amargura nos prive de experimentar las alturas del amor, la sabiduría y la comunión con nuestro Creador y Salvador. Cuando José perdonó a sus hermanos, se abrió un camino amplio de posibilidades maravillosas para que las bendiciones de Dios se manifestaran sobre ellos y sobre sus hijos. De no haberlo hecho, José hubiera atentado contra el pueblo del Señor, que eran las 11 tribus de Jacob, y hubiera trabajado del lado del enemigo para intentar exterminar a la tribu de la cual siglos después nacería el Mesías, la tribu de Judá. Cuánto dolor le hubiera causado a su padre si hubiera actuado con arrogancia, rencor y venganza. Sin embargo, como en su vida el soberano era Dios, actuó con bondad y sublime misericordia. ¿Puedes imaginar cuán pleno se sentía el corazón de su padre terrenal? ¿Podemos imaginar cuán sorprendidos estaban los seres de otros mundos? Ante el amor y el perdón de José, ¿puedes imaginar cuán pleno, cuán orgulloso, cuán feliz se sentía el corazón de Jacob, su padre terrenal? Podemos imaginar cuán sorprendidos estaban los seres de otros mundos. Y lo mejor, cuánto gozo sentía el Dios eterno al ver una nítida manifestación del carácter perdonador de su Hijo Jesús en la vida de su siervo José. Cuando perdonamos a los que nos ofenden, el carácter de Dios brilla, no solo ante la persona perdonada, sino ante todo el universo. La matutina Reflejemos a Jesús, capítulo del 18 de septiembre, titulado La base del perdón, segundo párrafo, nos dice: no demos al que yerra ocasión de desanimarse, no permitamos que haya una dureza farisaica que haga daño a nuestro hermano. No se levante en la mente o el corazón un amargo desprecio. No se manifieste en la voz un dejo de escarnio. Si hablas una palabra tuya, si adoptas una actitud de indiferencia o muestras sospecha o desconfianza, esto puede provocar la ruina de un alma. El que yerra necesita un hermano que posea el corazón del hermano mayor, lleno de simpatía para tocar su corazón humano. Sienta él el fuerte apretón de una mano de simpatía y oiga el susurro: oremos. Dios les dará a ambos una rica experiencia. La oración nos une mutuamente y con Dios. La oración trae a Jesús a nuestro lado y da al alma desfalleciente y perpleja nueva energía para vencer al mundo, a la carne y al demonio. La oración aparta los ataques de Satanás. Fin de la cita.